Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Impulso Emprendete LX? Pues amigos, el día de hoy estamos aquí en este nuevo podcast, ya que este es un lugar para darle voz a historias de mujeres y hombres que el día de hoy están construyendo un sueño, enfrentando retos todos los días y sobre todo creando un negocio con propósito. Bueno amigos, yo soy Maciel Camacho, emprendedora y visionaria. Y amigos, el día de hoy estoy muy emocionada porque nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Natalie de Ángel Cabello. Ella es la fundadora de Red Activa, el cual es un despacho que se encarga de brindar asesoría contable, fiscal y administrativas para personas y negocios. Así que amiga Natalie, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Maciel, pues muy contenta, muy emocionada de estar aquí en tu programa, en este nuevo emprendimiento tuyo. Me encanta la oportunidad, te agradezco mucho este espacio. No, amiga, pues gracias a ti por venir, por darnos la oportunidad de conocer quién es Natalie, todo lo que hay detrás, que ya nos spoileó un poquito y ya les voy a contar a ustedes. Sí. Y amiga, pues vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu emprendimiento? ¿Y de dónde eres originaria? Bueno, como ya bien lo dijiste, soy Natalie de Ángel Cabello, soy contador público, mi emprendimiento se llama Red Activa Consultores. Soy originaria de Puebla, pero ya llevo muchos años viviendo aquí en Tlaxcala, casi 30 años, entonces pues ya aquí hice prácticamente toda mi vida. Yo estudié aquí en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Entonces, pues bueno, ya Tlaxcala está muy dentro de mí también. Sí, ya soy Tlaxcala, buena parte de ella. Sí, ya Tlaxcala me ha dado muchas cosas. Ay, no, pues es que Tlaxcala es muy bonita, amigos, y lo sabemos. Y amiga, nos mencionaste que estudiaste también aquí tu carrera. Cuéntanos, porque de ahí vamos a empezar a desmenuzar toda la historia. ¿Qué estudiaste y por qué decidiste estudiar eso en especial? Pues mira, quisiera a lo mejor poder decir que toda la vida soñé con ser contadora, pero pues lo cierto es que no, porque de niños eso ni siquiera lo piensas, ¿no? No sabes ni a qué te dedicas. Yo en algún momento cuando ya tenía que entrar a la universidad, pues justamente no sabía qué estudiar, ¿no? Y entonces en mi familia, casualmente pues había muchos contadores. Y entonces mi papá, pues tratando de dirigir como esta decisión tan importante en la vida, me dijo, oye, ¿por qué no estudias conta como tus tíos? Mira, al ratito trabajas con ellos, te van a ayudar. Y pues como no sabía qué estudiar, dije, bueno, pues adelante, me metí a la carrera. Y pues la verdad es que en el transcurso de ella me fue gustando mucho y me di cuenta que realmente sí era lo mío. O sea, a pesar de que fue pues una decisión dirigida, en este caso por mi papá, la verdad es que pues me ha gustado tanto que a pesar de que ha pasado el tiempo y de que decidí estudiar otras profesiones, no puedo dejar la contabilidad. Me encanta mucho este mundo de los negocios, de las empresas, de los números, y entonces pues así fue como empecé en esta carrera. Qué bonito, porque fíjate que luego a veces pasa que como lo mencionas, ¿no? Venimos de familia de doctores, de maestros, de abogados, ¿no? Y es como de no, tienes que ser la próxima, ¿no? Y a veces, digo, ahí ustedes déjenos saber en los comentarios, amigos, si les ha pasado, cómo les funcionó. Pero amiga, qué afortunada fuiste de que dijeras, la verdad, me funcionó, me gustó y hasta la fecha. ¿Y qué otras carreras has tomado, amiga? Porque ya escuché que pues, mencionaste más. Mira, con el tiempo, yo creo que está padrísimo eso de que ahora puedes estudiar algo y después dedicarte a otra cosa y hacer otra cosa. Antes, creo que el que estudiaba, como bien lo dices, para abogado, para médico, para contador, era como que eso vas a hacer toda tu vida. Y ahora, pues la modernidad nos da esta oportunidad, ¿no? De hacer como muchas cosas y eso está padre. A mí la vida, las circunstancias, pues me mostraron que lo que a mí realmente me gustaba era la docencia. Okay. Entonces, yo ya trabajaba en un despacho y hice la licenciatura en pedagogía. Y de ahí, pues afortunadamente tiempo después concursé, me gané una plaza, soy docente también de español en una secundaria técnica y he seguido por ese camino. Después estudié una maestría en desarrollo humano y educativo y me gusta mucho la psicología, también estoy en eso y bueno, estoy por entrar al doctorado en educación. Entonces, podría parecer que son muy distintas, pero la verdad es que la contabilidad fue lo que me dio el paso para entrar a la docencia, porque yo empecé trabajando en un despacho en Puebla de auditores y tenía a mi cargo muchos jóvenes de universidad. Y entonces tenía que capacitarlos para los periodos de auditoría.
Y casualmente muchos me decían, oye, ¿por qué no eres maestra? Enseñas muy bien, oye, se te da, que no sé qué. Y en algún momento y con algunas circunstancias de mi vida personal que se conjuntaron, pues dije, bueno, ¿por qué no? La verdad es que sí me gusta. Y pues así nacieron las otras profesiones y las otras actividades, ¿sí? Desde que yo leí tu historia dije, wow, eres una mujer que yo creo que obviamente inspira, porque bien lo acabas de decir, anteriormente nos decían, no, solamente eres triángulo y triángulo vas a hacer Sí. toda tu vida, ¿no? Y actualmente hoy puede ser triángulo y en la tarde puede ser cuadrado, Claro. y mañana puede ser rosa y después morado, y realmente no es como que una carrera o algo solo te defina, al contrario, yo creo que cuando exploras diferentes áreas de ti mismo, pues es como que te das cuenta de que realmente tienes más potencial del que a veces podemos pensar, ¿no? Sí, así es. Yo creo que todos tenemos como diferentes facetas en la vida, ciclos, incluso momentos, y ¿por qué no explorarlos, no? Creo que justamente la visión de este programa que tú tienes es eso, ¿no? De poder explorarnos en distintas facetas, y creo que eso, pues eso es un regalo de la vida. Ya, pues la verdad es que somos muy afortunados. Yo creo que la vida nunca se equivoca y estoy segura que muy grandes cosas van a salir de aquí y que también vamos a poder inspirar a más chicas, a más chicos, a más personas que tal vez precisamente digan, yo estoy dedicándome a esto, pero pues no sé si mover porque lo voy a perder todo o qué van a pensar de mí. Y amiga, platícanos, hablando de que eres muy trabajadora, platícanos desde qué edad tú empezaste a trabajar y cómo te proyectabas en ese momento de tu vida, o sea, qué es lo que pensabas que en la tele iba a ser en el futuro. Pues mira, yo empecé a trabajar casi inmediatamente que entré a la carrera. Afortunadamente tuve la oportunidad de irme casi inmediato a un despacho en Puebla. Fue muy bueno y fue muy malo porque cuando me fui a Puebla, al mes la que era mi jefa renunció y entonces me pusieron a cargo. Y yo apenas estaba empezando la carrera, entonces fue un poco complicado, pero bueno, finalmente creo que eso fue lo que me impulsó a aprender mucho más. Fue un reto que tuve que superar en ese momento. Siempre me visualicé teniendo justamente un despacho, porque mi idea siempre era como mujer, porque eso sí lo visualizaba, pues ya sabes, casarme, tener hijos, un negocio, y entonces yo decía, no, yo quiero poder tener mi despacho, pero también poder ir a los festivales de mis hijos, ¿no? Y poder ir a traerlos a la escuela, y en la tarde llevarlos a clases de natación. Todo eso que muchas mujeres de mi generación imaginamos, yo quería hacerlo. Y entonces yo siempre me visualicé así. De hecho, nunca pensé entrar como una empresa porque quería ser dueña de mi tiempo. Finalmente las circunstancias de la vida no se dieron, porque sí me casé, pero no tuve hijos, y entonces pues ese plan como que tuvo que reacomodarse. Pero creo que muy temprano yo entendí que quería ser dueña de mi tiempo, precisamente para poder hacer muchas cosas. Y eso fue lo que me llevó a tener siempre la idea de tener un despacho. ¿Qué nos puedes contar justamente de esta experiencia del trabajo en ese ámbito? Porque me imagino que es complicado y más como tú lo mencionas, siendo mujer en el ámbito laboral, despacho jurídico, he escuchado que es difícil para ustedes. O sea, cuéntanos, o sea, hubo una experiencia, un impacto, o sea, ya sabes que querías ser dueña de tu tiempo, pero tuvo que haber, siempre creo que hay como un factor, sí, que es el que dices, no, a pesar de que puedas sacrificar experiencia, carreras, oportunidades, sueldos, decides decir, prefiero perder todo esto y dar el salto de fe. A todos nos pasa una crisis, que es donde decides dar como ese siguiente paso. Yo trabajé muchos años con contadores, contadoras, que eran mis jefes, y aunque a mí me gustaba y tuve grandes maestros a los que les debo mucho, sí hubo un momento en el que me di cuenta que así como mis servicios, muchos otros que prestamos a las empresas, no estaba siendo como valorado. Claro. ¿En qué sentido? De repente tú como contador pues das lo mejor de ti, como en cualquier profesión, le echas ganas, estudias, haces lo mejor, casi quieres salvar a la empresa y todo, pero de repente un día me di cuenta de que pues muchas veces los dueños de los negocios, de las empresas dicen, bueno, pues está bien, es tu trabajo, para eso te pago, o sea, no esperaba menos porque para eso te pago. Y entonces cuando eso sucedió, yo dije, no, yo no quiero esto toda mi vida, o sea, sí me gusta, sí me pagan para eso, pero siento que mi trabajo no tiene la trascendencia que yo estaba buscando.
Y entonces en ese momento dije, no, yo quiero un trabajo que de verdad trascienda, y trascienda en el sentido humano. Entonces dije, no, yo quiero dejar como mi granito de arena, y ya traía esta cuestión de que ya tenía a mi cargo muchos estudiantes, ya me empezaban a decir, y entonces pues alguien me decía, oye, ¿por qué no te metes a la docencia? Y fue cuando dije, sí, claro, la docencia va a ser el trabajo donde yo pueda trascender. Y entonces en ese momento decidí empezar a estudiar, pero nunca quise dejar esto porque me gusta mucho. Me gusta también estar con los empresarios, en los negocios, conocerlos, pero sí fue como una crisis de, wow, esto va a ser toda la vida, de que me diga, pues para eso te pago y es tu trabajo. Y creo que a veces no a todas las personas nos llena solamente el pago o la remuneración, sino que buscamos algo más en nuestros trabajos. Sí, claro, ¿no? Como bien tú lo mencionas, o sea, y por eso dije, se ha dejado dinero y muchas cosas, porque a veces buscas algo más que tú bien lo dijiste, es trascender, es crear un impacto, es hacer lo que haces con un propósito, que precisamente de eso trata el canal, ¿no? Y todos los emprendimientos deben de tener esencia, deben de tener alma, un propósito que impacte a más personas y que digas, wow, o sea, lo dijiste, ¿no? La docencia, tal vez has creado a muchos chicos con buenos valores, con buena integridad, que tengan una visión diferente del trabajo, ¿no? O sea, que no solamente sea de, no, pues sí, sácale tanto al cliente. Me van a pagar, o aquí voy a ganar mucho, ¿no? Esa mala práctica, ¿no? De que sácale estafa o cobra tanto, pero exacto, sin preocuparte realmente por tu cliente, ¿no? Sí. Obviamente sí hay que cobrarlo justo, amigos. Claro. Pero pues que digas, bueno, realmente me solucionó, me dio. Y amiga, cuenta, ¿qué es lo que más te ha dejado, por ejemplo, de aprendizaje cuando tú te terminaste ese ciclo en los despachos, amiga, que te encantaba, pero por malas decisiones de no valorarte, se la perdieron contigo? ¿Cuál fue el aprendizaje más valioso que, por ejemplo, tú pudieras decir, la verdad, sí lo agradezco porque pude aprender estas habilidades, virtudes que me llevaron al siguiente nivel? Mira, yo creo que una de las más importantes es lo que te acabo de platicar, ese sentido de que tu trabajo no sea valorado. Es una de las cosas que yo creo que como ser humano y como profesionista te pueden pegar mucho, ¿no? Pero no el valor que viene del tercero, sino el decir, ¿para qué estoy haciendo esto? Porque finalmente invertimos mucho tiempo en nuestro trabajo, en nuestra preparación, y si al final eso no hace eco en lo que tú estás haciendo, pues entonces eso no es lo tuyo. Por eso te decía que está padre que podamos redirigir estas actividades que hacemos incluso profesionalmente, porque tenemos que encontrar ese eco en nosotros, ¿no? Esa sería como a lo mejor la lección más valiosa. Y créeme que cuando pasó la primera vez, por supuesto me dio miedo, porque pues yo ya venía de trabajar, ya tenía un ingreso que no era el que yo quería, pero yo sabía que era cuestión de tiempo. Pero sí el valor de decir, bueno, pues tengo que empezar por mí y tengo que hacer algo para mí, pues eso me quitó el miedo como después de empezar muchas cosas. Y creo que es lo que a muchos a veces nos pasa, dudamos en dar ese primer paso, pero todo se acomoda, o sea, finalmente todo se da, y si es lo tuyo, te va a ir bien. O sea, la vida tiene muchos caminos, y la verdad es que ninguno es cierto, ¿no? Todos pueden ser posibilidades, y eso está pues padrísimo. La verdad, como dices, el poder redireccionar, pero también el miedo, ¿no? Es como ese salto de fe y esa línea delgada entre una y otra. Pero, por ejemplo, obviamente todos tenemos miedo, ¿no? Y yo creo que el miedo nos paraliza, o sea, te quedas así de, lo hago, no lo hago, y no haces ni una, ni otra, ni nada, ¿no? Y a veces perdemos tiempo. Pero, por ejemplo, yo creo que hay herramientas o hay técnicas que a veces uno va desarrollando, entre más te avientas a hacer cosas, más vas aprendiendo como de que, ok, por ejemplo, tú en ese momento del salto de fe, cuéntanos un poquito del behind scenes, de, por ejemplo, cuáles fueron los miedos que en ese momento decías, ok, yo creo que no va a pasar, porque yo creo que todos estamos en algún punto en eso, ¿no? De cuando ya estás a punto de dar el paso, te empiezan a llegar hasta situaciones, cosas, y de pronto dices, no, es una señal de que no, pero a veces puede ser que sí. ¿Cómo tú lograste enfrentar, por ejemplo, estos miedos, ¿no? Sabiendo que estabas preparada, un apoyo, o tú solita, platícanos. Mira, yo creo que el miedo nunca desaparece. O sea, no importa que lleves 5 o 10 años en una profesión, el miedo nunca desaparece.
pero estamos acostumbrados como a ver esta parte negativa del miedo. Pero el miedo es algo súper positivo. Gracias al miedo estamos vivos, nos levantamos, hacemos. El miedo bien enfocado puede llevarte a conseguir muchas cosas. Como muchos emprendimientos y sobre todo en esta parte enfocada en el despacho y en el trabajo que yo hago, pues el miedo era, ¿y si no tengo clientes? ¿Y si no me contratan? ¿Y si me equivoco? O sea, miedo que yo creo que pasa a muchos emprendedores también. Pero no, tienes que confiar, por supuesto que va a haber errores, por supuesto que va a haber malas experiencias, hasta los más eminentes les pasa, pero eso es parte del aprendizaje. Entonces, yo tuve la fortuna de contar con buenos mentores, entre ellos pues la familia que son mis contadores antecesores, y también la verdad es que en las capacitaciones en las que yo iba, conocí contadores pues de excelente nivel, que también me han ido guiando en el proceso. Algunos de ellos siguen siendo, después de muchos años, mentores, sigo hablándoles cuando algún caso se complica, he acudido a eventos con ellos, y eso es una de las partes importantes en mi profesión, estar todo el tiempo capacitándote, aprendiendo, y pues eso es lo que ha hecho que pues los miedos sean más llevaderos. Claro, amiga, totalmente de acuerdo. Yo también siempre he coincidido que si te da miedo hacer el pastel que quieres hacer, como de pues aprende, métete en una clase, un cursito, y al igual y aún así la riegas, y aún así no te queda bien a la primera, pero literalmente sí disminuyes un poco el miedo, como que yo siento que si tú te preparas, literalmente como que lo enfrentas más seguro, así Sí, de claro. que, a ver, yo sé cómo hacer el pastel. Entonces, obviamente, por ejemplo, eso es muy importante, también tener el círculo que mencionas, ¿no? Hacer buenas amistades, buenas relaciones, porque Muy importante. independientemente de cómo a veces acaben los ciclos, ¿no? Es como de que, ok, no pasa nada, tan amigos como siempre. Claro. Y de aquí adelante algún día, pues, puedes hacer algo interesante, ¿no? Sí. Eso yo creo que también es un buen tip de oro, amigo, nunca Sí. acaben mal en Sí, los no, trabajos. digo, en la medida de lo posible tratar de no acabarlo mal, pero pues los ciclos así son, o sea, finalmente todos quisiéramos irnos en paz y con amor, no todos los ciclos terminan así, ni en el trabajo, ni en las relaciones, ni nada, pero sí podemos rescatar lo valioso, lo importante y sobre todo los aprendizajes. Yo con mucha humildad siempre me acerco a gente que sabe más que yo, porque no existe nadie que pueda saberlo todo. Entonces, cuando tú te acercas con humildad a esta gente que se prepara muchísimo, ellos te responden de esa manera, y entonces yo he tenido la fortuna así de llegar y, contador, fíjese que tengo, y sí, o sea, la verdad es que hasta la fecha algunos de ellos se han vuelto amigos, y pues eso también es una gran bendición. ¿Algún consejo que le darías a los chicos o a las chicas que tal vez ahorita van a entrar a este mundo laboral de los despachos, que todavía no saben ni qué onda con los jefes, con el ámbito? Sí. O sea, ¿qué consejo le daría Natalie a esos chicos con ya años de experiencia que puedes decir, a ver, ve, aquí te va ya para que no le sufras? Pues el consejo que le daría a todos los que estén estudiando, que